Un favorcito, se ve claro, se ve oscuro, ¿usted cree que con la luz mejor? ¿No? Yo considero que ahí está bien, profesor. No sé qué dirán Sale, los alumnos. sale, vale, listo. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Es la primera clase que tenemos que tiene conmigo, ¿cierto? O la semana pasada hemos visto, porque estoy perdido. Sí, tuvo la semana pasada, esta sería la segunda clase. Ah, sí, pero un favor. El señor John Fierro, maestro John Fierro, me dijo que el material es el mismo que el semestral, pero si ya tuve la semana pasada, ¿qué material tiene? ¿Puede compartírmelo, por favor? Ya, es el material de nivelación 2, profesor. Ahora un ratito. Ay, ay, ay. A ver, por favor, si me lo comparte, le agradecería. ¿Qué tal, jóvenes? Saludos a todos ustedes. Perdón que no puedo leer su nombre, pero está bloqueada mi pantalla. A ver, en un segundo voy a ver el material que me presenta. Sí, es el mismo, señorita Yomira. Ok, muchísimas gracias. Bien, jóvenes, a ver, lo que tenemos que repasar es todo un proceso. Normalmente o sea, es una clase de nivelación. Lo que se quiere con la nivelación es que tú te acostumbres al método del profe, aunque ya tuvimos la clase pasada. Esta vez te parece recontra pichón. A ver, déjame ver dónde estás, ¿dónde estás? Compartir por acá. Ya. Confirme, por favor, con audio, ya saben. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Normal? Sí, profesor. Ya, son lo máximo. Acá estaba haciendo un tren. Nueva página. Mira, muchacho. El contexto es muy simple. Vamos a poner color negrito. Cite la línea de tiempo de la historia peruana, ¿de acuerdo? Eh, la primera gran etapa es los primeros pobladores peruanos. Los primeros sapiens que llegaron a este territorio hace más o menos 12.000 años, ¿no? Antes de Cristo, hasta el 1500, antes de Cristo también. De ahí se inicia una etapa conocida como las altas culturas o las civilizaciones andinas, hasta 1532 después de Cristo, que coincide pues, ya con la llegada de los europeos, de los españoles. A esta etapa podemos llamarle el periodo independiente. ¿Por qué? Porque peruanos se relacionaban con peruanos, había conflictos, había tensiones, también no todo era color de rosa, pero no había extranjeros dominándonos. Eso ocurre a partir de acá. Esta etapa se lo llama el periodo dependiente, porque extranjeros, ya sea directa o indirectamente, o por último, en una economía globalizada, no existe el autarquismo, no valerse por sí mismos, ya no.
hasta la actualidad, pues, el 2023, ¿no? Acá, si te das cuenta, hay poco menos de 500 años de historia. ¿Qué veremos hoy de esos 500 años de historia? Desde que se cree el virreinato, vamos a poner otro color, acá más o menos, hasta aquí. Así, ¿qué cosa, profe? ¿Qué línea temporal? Desde 1542, que era el virreinato, ¿de acuerdo? Hasta que fuimos completamente libres en 1824 y un poquito más, hasta 1827 veremos hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso, profe? El dominio, pues, colonial, pero nos vamos a centrar en la última etapa, en esta de acá. Porque nosotros fuimos colonia de España, mira, fíjate bien, todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, esto es el siglo XVI, esto es el siglo XVII, esto es el siglo XVIII, y este es los inicios del siglo XIX. Claro, todo este tiempo fuimos colonia de España, colonia o virreinato, como quieres llamarlo. En ese es el contexto de la clase de hoy. Pero el desarrollo de nuestra clase, como te dije, está concentrado, bórrate, acá, aquí esta parte. Un proceso que llamaremos el proceso emancipador. Y la independencia. Esta parte de aquí. Siendo exactos, desde el año 1713 más o menos hasta el 1827. Ahí se mueve la clase de hoy. ¿De acuerdo? Después de eso, ¿qué se inicia? Pues el periodo republicano, la larga república. Eso no veremos. Veremos la lucha que tuvieron los peruanos por ser libres. Vamos a agrandar este periodo, ¿de acuerdo? Este de aquí vamos a agrandarlo. ¿De acuerdo? Borramos todo esto. ¿Hasta aquí está claro el contexto? Sí, profesor. Sí, profesor. Genial, jovencitos. Ya entonces, vamos a agrandar esto con otra línea de tiempo. Ya. 1713 hasta, ya, hasta 1827. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba en España en este entonces? Mira, una etapa, una larga etapa, hasta 1796 más o menos, que España aplicó reformas, gobernaban España nuevos reyes, los Borbones. Pues estas reformas son conocidas como reformas borbónicas. Eso pasaba en España y eso traerá grandes consecuencias. ¿Qué reformas aplicaron? Muchas reformas en España y en sus colonias. En las colonias es lo que nos importa. ¿Qué reformas se aplicaron? A ver, en lo administrativo se eliminó los corregimientos, se crearon las intendencias, se creó la audiencia del Cusco, se le prohibió a los criollos ejercer cargos políticos. En lo territorial se crearon nuevos virreinatos, Nueva Granada, Río de la Plata, se le dio a las capitanías el rango de capitanías generales. En lo económico, en el plano comercial, se dieron severos cambios. Se va eliminando paulatinamente el monopolio comercial y se decreta libre comercio finalmente entre España y sus colonias. ¿De acuerdo? No entre las colonias mismas. Y pagando impuestos. También, entre España y colonias no se pagan impuestos, pero en las colonias, entre ellas no podía tener libre comercio. Ya. También se crearon nuevos puertos, se establecieron nuevas rutas en el sistema de flotas, galeones. Bueno, y en el plano fiscal se elevaron los impuestos, como la alcabala, se crearon las aduanas internas, se establecieron los repartos mercantiles. En el plano social se expulsó a los jesuitas, se prohibió literatura peligrosa y indígena y se corta privilegios a los criollos, también a los caciques. Todas estas reformas se hacen
tendido así lo grave que fueron, generaron severas consecuencias, ¿sí? Mucho descontento. ¿De parte de quién? De parte de indígenas. Por eso, ¿qué crees? Se rebelaron, ¿sí? Desde 1742 más o menos hasta 1783 ocurrieron rebeliones indígenas, como la de Juan Santos Atahualpa, como la de Tupac Amaru II. Pero no fueron los únicos descontentos, no, también los creyó Dios, ¿sí? Desde 1745 más o menos hasta por acá largo tiempo manifestaron su descontento. 1745 hasta 1824 más o menos. La historia lo conoce como los conspiradores o precursores. Vamos a llamar este episodio las conspiraciones criollas. Sabes que la historia lo recuerda como los precursores. Hubo reformistas como Toribio de Mendoza, como Joaquín Carrillo, como Hipólito Unanue, como Vicente Morales Suárez, y también separatistas radicales continentales como Vizcarra Guzmán, como Antonio Nariño, como Yanda, y nacionales como Ribagüero, como José Fatima Chacalón. Ya, mira, se va configurando los eventos que vamos a ver. Pero no fue lo único que pasó en España en las reformas borbónicas. Más adelante ocurrió otra cosa. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y esto duró hasta 1814. Esto lo conocen como la crisis de la monarquía española. Este evento generó también consecuencias. ¿Cuáles, profe? Por ejemplo, un poco más atrás, porque vamos a repetir las fechas. Ya dice acá, por aquí. Desde 1810 hasta 1812, en España, el pueblo español no quiso al rey extranjero que Napoleón había impuesto, así que se organizaron en asambleas militarizadas, como las Cortes de Cádiz, civiles y militares de idea liberal, influenciados por la Revolución Francesa. No querían un rey francés, así que lucharon contra eso, se opusieron a semejante evento que también trajo consecuencias. Cuando Napoleón invade España, aquí los criollos creyeron que era el momento para rebelarse. Por eso, desde 1811 hasta 1815, hubieron rebeliones criollas. 11 hasta 1815. Rebeliones criollas. Y una vez que Napoleón fue derrotado, el rey sale de prisión, Fernando VII, el verdadero rey de España. Y este personaje, lo inmediato que hizo, ¿de acuerdo? Lo inmediato que hizo fue restablecer el absolutismo. ¿Sí? Mira, restablecimiento del absolutismo, lo que molestó pues a los criollos peruanos de carácter liberal, ¿no? Y a los que habían apoyado al rey, agravándose la situación. Y fue en ese contexto que aquí llegaron las corrientes libertarias. Es un evento corto, si lo consideran, mira, desde 1820 que llegan aquí, hasta 1824 que los hacen libres, ¿no? Las corrientes libertadoras. Corriente libertadora del sur primero, luego corriente libertadora del norte. No, estuvimos sin San Martín y Bolívar un año.
del 23 hasta el 20, perdón, del 22 hasta el 23. Esta historia de logro independiente, mira todo lo que vamos a ver. Vamos a ver por qué me yo. Vamos a ver nosotros las rebeliones indígenas. Vamos a ver las conspiraciones criollas. Vamos a ver las cortes de Cádiz que logros tuvieron. Qué criollos se rebelaron y por qué fracasaron. Y también la independencia, las corrientes ahora del sur y del norte. Lo entendiste, quedó claro. Mira, todo ocurre por lo que va pasando en España. Las reformas borbónicas provocan el descontento, rebeliones de indígenas y cooperación de criollos. La crisis de la monarquía española provocaron las cortes de Cádiz y aquí las rebeliones criollas, aunque fracasaron por culpa de Pascal. Y tras el restablecimiento del absolutismo, aquí llegaron corrientes libertadoras, iniciándose por la independencia. Ese es el contexto y panorama con esto va desde 1713 hasta 1824-27. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, changones? Sí, profesor. ¿Cómo veremos esta nivelación? Así, mira. Son 5 temas en hojas. Ahorita te hablaré uno a uno de determinados temas. Pasamos a las preguntas y marcamos según cómo vayan viendo los temas. ¿Listo? Ya empecemos con rebeliones indígenas. Muy bien. A ver, profe, queremos saber que hubieron 2 grandes rebeldes. Juan Santos Atahualpa. Él se rebeló en el Gran Pajonal contra el abuso de los franciscanos y también por las reformas borbónicas. Nunca fue derrotado. Se rebeló desde 1642 hasta 1756. Pero se cree que su muerte opacó la rebelión, que su rebelión fue de carácter mesiánico. La segunda y más sangrienta rebelión fue la de José Gabriel contra Canquinovera, que tú conoces como Tupac Amaru II. Su rebelión tuvo 2 fases. La que él dirigió, conocida como la fase quechua, y la que continuaron sus seguidores, conocida como la fase aymara. Esta desde el 4 de noviembre de 1780 hasta que son juntados en mayo de 1781. Y esta pues desde que muere en el 81 hasta que definitivamente son capturados y ejecutados en 1783. ¿Qué usa el profe de la fase quechua? Que se revela también por causa de las reformas borbónicas, siendo exactos, ¿de acuerdo? Los repartos mercantiles, el abuso de los corregidores, en especial Arriaga, la creación de las aduanas internas, el alza de las alcabalas, participaron gente que lo apoyó, y su rebelión fue multiétnica, todas las razas. Por ejemplo, su esposa, una samba, Micaela Bastidas, una líder indígena, una cacica, Tomasa Tito Condemaita, un negro, ¿de acuerdo? Fue uno de sus consejos de 5, Antonio Oblitas, el que ejecuta Arriaga. Antonio Oblitas, ¿de acuerdo? Mestizos, como su hermano Miguel Bastidas, hermano de su esposa, su cuñado Miguel Bastidas. Los negros, zambos, mestizos, indígenas, mulatos, varios lo apoyaron. Pero fue derrotado. Eran los tiempos del rey Agustín de Jauregui. Pero quien lo derrota será el visitador Antonio de Areche. Tuvo un triunfo ante Tiburcio Landa.
en la batalla de Sangarana, pero fue derrotado por José del Valle en la batalla de Chicago y luego ejecutado con sus líderes, ¿no? La rebelión continuó cuando los matan a él, a sus seguidores, ¿de acuerdo? A toda su familia. La rebelión continúa por Julián Apaza, era uno de sus lugartenientes, pero él se revela con el nombre de Tupac Katari. Lograron capturarlo después que tomó la paz por casi un poco más de 3 meses. Ejecutaron a él y a su esposa Bartolina Sisa. La rebelión continúa, ¿de acuerdo? Por el sobrino de Tupac Amaru, Diego, él se hizo llamar Diego Cristóbal Tupac Amaru, pero firma la paz de Sicuani con los españoles, que era una trampa para capturar a él y a sus seguidores. Al final los ejecutan. Esa es la rebelión de Tupac Amaru. Trajo consecuencias, claro. Eliminaron los corregimientos. Mira, consecuencias negativas como aplicar la técnica del quintado, matar a 1 de cada 5 habitantes en las poblaciones que apoyaron a Tupac Amaru, ¿de acuerdo? Mataron a todos los principales líderes, los ejecutaron, a Tupac Amaru lo decapitaron finalmente, ¿no? También en lo positivo eliminaron los corregimientos, en su lugar crearon las intendencias, divididas en partidos. A cargo de un intendente o prefecto. Crearon la audiencia del Cusco y eliminaron los repartos mercantiles que tanto molestaban a los indios. Ya, eso es lo que debe curar rebeliones indígenas. Ahora pasemos a conspiraciones criollas. A ver, profe. Eran aquellas personas que de una u otra forma actuaban de manera indirecta. Ellos no toman las armas, no son rebeldes, son conspiradores. Escriben, publican filologías en todas las bases para la posterior independencia, por eso la gente los llama precursores. Estaban divididos en 2 grupos. Los reformistas, que solo querían cambios, como por ejemplo Baquijano y Carrillo, autor del Elogio a Jáuregui. Él fundó la Sociedad Amantes del País, que trataba pues de incentivar el amor al terruño. Hipólito Unanue de Pavón, él fue director del Mercurio Peruano, un periódico, un semanario, que era el principal centro de difusión. Recuerdo que el organismo, digamos, era el instrumento de la sociedad del país. Ellos publicaban en el Mercurio Peruano sus ideas, criticando el sistema. Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Muy importante porque difundió los ideales de la Ilustración. Por eso Teodoro Mendoza se le conoce como el maestro de los precursores. ¿Acaso no? Y otro grupo eran los radicales, los separatistas. Ellos querían cortar con España y tenían razones para ello. Por ejemplo, están los continentales como Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Él es autor de Carta a los españoles americanos, donde da razones para cortar con España. Antonio Nariño. ¿De acuerdo? Él tradujo al español, ¿de acuerdo? La declaración, el mayor documento de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francisco Miranda
fundador de Loquias Americanistas. Él traduce al español ahora de Vizcarra y Guzmán. Hay otro, José Faustino Sánchez Carrión, el famoso solitario de Sayán. Él publicó en su diario La Abeja Republicana, difundiendo los ideales republicanos en el país. Recuerda que no éramos república, éramos una monarquía absoluta, éramos colonia de España. Eso es lo que debes saber de los conspiradores. A ver, si has estado atento a lo que tenemos que ver. Ya vimos las dos grandes consecuencias de las reformas borbónicas. Ahora nos falta ver las consecuencias de la invasión de Napoleón Bonaparte a España, o sea, de la crisis de la monarquía española. Son dos eventos. ¿Qué eventos son? A ver, ¿quién me dice? Vamos, chancones. ¿Qué eventos son esos? Lo puse en el primer cuadrito. Vamos, está fácil. Las Cortes de Cádiz. Ya, perfecto. Las Cortes de Cádiz. Es la reacción del pueblo español ante la invasión de Napoleón Bonaparte. No están de acuerdo y se organizan. ¿Y el otro? Participen. ¿Qué pasó acá? Ya la Corte cae, es lo que pasó allá, cuando Napoleón invade España. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué hicieron los criollos cuando se enteraron que Napoleón Bonaparte invadió España? Vamos, la niña dijo un evento, falta el otro. Las rebeliones criollas. Ay, 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 ya ves. Memoria, memoria. Vamos a ver uno a uno esto. Veamos. Empecemos por las Cortes de Cádiz. A ver, profe. Fueron asambleas del pueblo español, asambleas formadas por españoles, algunos extranjeros europeos, ingleses, por ejemplo, austríacos, prusianos, ¿sí? Pero también criollos fueron invitados, o sea, el pueblo español quería el apoyo de todos aquellos que podían luchar contra los franceses. Hicieron un llamado en guerras circulares, barcos con información. España, la madre patria, está siendo invadida por franceses. Vengan, criollos, españoles de América, españoles americanos, vengan a apoyar a la madre patria contra el invasor francés. Tú dirás, si de verdad fueron, alguien de acá se animó a ir a apoyar a la madre patria, qué estupidez. Recuerda que había dos tipos de criollos, reformistas y separatistas. El reformista no es que sea amante del látigo, amante de España, se hicieron ricos cuando España dominaba ese monopolio comercial. Así es que cortar con España era algo pues, que no querían, pero estaban molestos por las reformas borbónicas. Ya es más o menos lo que pasa aquí. El criollo reformista había sido rico en la de los Habsburgo, pero con la reforma de los Borbones estaba molesto, quería cambios. Pero cortar con España era algo que no quería. Así que algunos hicieron una molestia, algunos criollos, ¿sí? De participar de estas asambleas. Algunos famosos, pero son importantes, que debas saber, claro. Por ejemplo, Vicente Morales Juárez. Fue un limeño abogado muy importante y connotado, con gran floro y participación. Llegó a ser hasta presidente de las Cortes de Cádiz, fue Punta San Marcos. También Blas Ostolaza, Ramón Feliu, incluso algunos mestizos, mulatos, pero que vivían como criollos por herencia de sus padres. Participaron como Dionisio Tupac y Cayupanqui, fueron diputados por el Cusco, por ejemplo. Bueno, participaron de las Cortes de Cádiz. Lo importante es saber, de acuerdo, qué actitud tomaron, qué decisión. Para empezar, las acciones era resistir, ¿no? Acciones, resistir y luchar contra el invasor francés. Esa era la consigna. No a Francia,
No a Pepe Botella, se lo llamaban a José Bonaparte. Pepe Botella. Así que luchaban contra el ejército, porque Napoleón había puesto para su hermano como rey de Francia. No, más bien decían, viva Fernando. Fernando VII, para ellos su legítimo rey, pero estaba preso por Napoleón Bonaparte. Viva Fernando VII, le juraban fidelidad a él. Él es la verdadera cabeza de España, pero como está preso, España está acéfala, está sin cabeza. Así que nos autogobernaremos momentáneamente mientras nuestro rey está preso. Eso fueron las Cortes de Cádiz, asambleas de autogobierno. No crean que estaban lideradas por el segundo al mando. O sea, mira, si el rey está preso, tú dirás, ¿no? Y la Corte de España, los reyes de España, ¿no? Fueron sometidos pues por Napoleón Bonaparte. Y muchos de ellos ahora eran pues era la corte del nuevo rey, de José Bonaparte, pero había entre ellos recelo, ¿no? Pero nadie se atrevía a meterse con José Bonaparte, con su ejército. La mayor parte de su corte era pues su ejército francés. Así que habían algunos nobles españoles ya, pues que de otra especie de pateros de José Bonaparte, pero otros nobles no quisieron, ya. No creas que ellos lideraron la resistencia, no, de acuerdo. Los que lideraron la resistencia son parte del pueblo, burgueses, comerciantes. Ellos lideraron la resistencia en España, los liberales, no los conservadores, no, o sea, los nobles no, los liberales lideraron la resistencia. Por eso dijeron, no, España está sin cabeza. Como está sin cabeza, el pueblo, o sea, el poder recae en su pueblo. Y eso eran ideologías de la Revolución Francesa. Por eso que las Cortes de Cádiz estaban recontra influenciadas por la Ilustración. Es la típica ideología de la Revolución Francesa. O sea, algo bueno trajeron los franceses, que es esa ideología. Nos autogobernaremos porque el poder recae en el pueblo, eso lo había dicho Rousseau, que el verdadero poder está en el pueblo. Y entonces se organizaron, tomaron medidas. ¿Qué medidas tomaron? Eso es interesante. La primera medida que tomaron fue, ¿de acuerdo? Convertir a España. España ya no es una monarquía absoluta, España es ahora una monarquía constitucional, una monarquía con parlamento. Y había un congreso, ahí estaba representante pues en la Corte de Cádiz. Promulgaron una constitución, la Constitución de 1812. Sí, era la primera de España y era de carácter liberal. ¿Ocasión? En teoría, pues eso no debería estar pasando porque España es una monarquía absoluta. Ya para que entiendas, mira la pregunta que voy a hacerte, quiero ver si estás atento. Te enamoras, te enamoraste perdidamente, damita, de un reggaetonero mototaxista que vive cerca de tu casa. ¿De acuerdo? ¿Me estás escuchando? Confirma. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Dime, a tu padre le gustaría que te cases con él. Habla. No, profesor. No, ya, mira, algo así. ¿Tú crees que a Fernando VII le gustaría, o sea, le gustaría esa vaina? Que su pueblo elimine la monarquía absoluta. No, una monarquía absoluta, el rey no tiene trabas, nadie le limita su poder. No hay congreso, no hay parlamento que apruebe o desapruebe sus leyes, no hay una constitución que frene su gobierno. España era una monarquía absoluta. Pero ahora que estaba preso, su pueblo estaba tomando medidas para luchar contra los franceses. Para que entiendan. Mira el ejemplo que voy a darte. Tú estás saliendo pues con ese reggaetonero. Cuando taxista tu padre se vuelve loco, quiere chancarlo y a ti también. Y en ese contexto, una cosa paralela pasa. Tu tío es un maldito ambicioso, ¿de acuerdo? Que ansía quedarse
con la propiedad de tu padre, con su casa y demás cosas que tiene, su negocio y demás, y encuentra un instrumento legal para eso, un mecanismo, y mete a tu padre en cana, tú tienes 16 años. Y el juez ordena, pues no, ya que todas sus propiedades de tu padre ahora estén administradas, como tú eres menor de edad, que estén administradas por tu tío, él se convierte en mentor, en tutor, tu tutor y ahora el nuevo administrador de la empresa y tus propiedades, tu casa, el negocio de tu padre. No es una empresa, no es un empresario muy rico millonario, no. Tengo un ejemplo simple, el dueño de tu casa y el negocio que tu padre tiene, vamos a ver una ferretería, ¿cuál? Y él arma un artilugio, ¿no? Para ahora quedarse con todo, pues, está planeando vía notarial, que tú sabes, pero eso le va a tomar tiempo, le va a tomar como unos 5 o 6 meses, porque tú eres una menor de edad. Y tú desesperada, no sabes, pues, no tienes los medios para sacar al tío de tu casa porque el juez lo ha autorizado. Pero tienes un amigo que es abogado y él te da un único método que existe para que tú puedas inmediatamente adquirir la mayoría de edad y por ende no le das tiempo a que él se apropie de todo. Estropea sus planes. ¿Sabes tú cuál es el único método que existe para que tú, teniendo 16 años, automáticamente te conviertas en mayor edad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime. ¿No saben? Es el único método legal para que teniendo minoría de edad, 16 años por ejemplo, adquieras la mayoría de edad automáticamente. Emancipación. No, es un método legal, práctico. ¿No saben cuál es? ¿No les han dicho en el colegio? Solo cumple si tienes 16 años. O 17, no, obvio. Pero no menos. Habla, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Si no saben, digan, no, no sé, pues ya les digo. O están pensando, díganme al toque. No, profesor. Pero trata de imaginarlo. Quiero que lo deduzcas. ¿Cuál es? Solo hay un método legal. Bueno, es casándote. Si te casas, claro que la otra persona tiene que consentir, ¿no? No puede ser un menor de edad también. Si la otra persona se casa contigo, ¿de acuerdo? Automáticamente adquieres mayoría de edad. ¿Lo sabías? Y adivina, lo haces. ¿Con quién? ¿Con quién te casas? Habla. Si estás siguiendo el ejemplo, ¿con quién te casas? Con la reggaetonera. Con el reggaetonero mototaxista, ¿no? Ya, pues te casas con él, es el hombre que amas. Y automáticamente estropeas los planes de tu tío. Y no solo eso, lo botas de tu propiedad y sacas a tu padre de cana. ¡Hala, por fin! Libraste a la familia de ese maldito infeliz. Pero tu padre, cuando llegue a tu casa, ¿crees que te va a felicitar por lo que hiciste? ¿Qué crees que era tu padre? ¿De qué se va a enterar? No se va a enterar del compromiso antes de lo que hizo el tío. Ya, pero ahora la mitad. Si tu padre usa todos sus mecanismos y te divorcia de ese infeliz, tú estarías contenta. Vas a pensar que eres un maldito. ¿Qué cosa? Completa. ¿Con qué? Con 2 palabras describes lo que es tu padre. Si viene, sale encima que tú mira lo que has hecho por él, ¿ah? Sale de prisión y de arranque te separa de tu taxista amado. Habla. Dirías que él es un qué. Vamos, amita, hable. Ay, no. ¿Egoísta? Egoísta, no. No es la palabra correcta. ¿Metiche?
Me- No, mira todo lo que tú has hecho por él. Él llega y mira lo que te hace. Entonces eso lo convierte en ¿Agradecido? un, Agradecido. claro, pues, Desagradecido. un desagradecido, un malagradecido, como quieras llamarlo. Obvio que lo vas a odiar por eso. Es lo que pasó en España. Mira que tomaron. Convertir a España en una monarquía constitucional. Promulgar una constitución. Y mira, eliminar muchas reformas borbónicas. Declararon igualdad entre españoles y criollos. Porque recuerdan que las reformas borbónicas habían eliminado desigualdad. Habían quitado privilegios a los criollos. ¿Y por qué tomaron esa medida? Porque los criollos presionaron, pues, hasta la Corte de Cádiz. ¿Quieren nuestra ayuda? ¿De acuerdo? Tenemos estos pedidos, claro. Otros como también la eliminación de la mitad del tributo indígena, decretar libre comercio entre España y sus colonias también, y entre las colonias. Medidas recontra liberales. Eso fue lo que ministro Corte de Cádiz. Pero, ¿qué crees? En 1814 el rey salió de prisión. ¿Por qué? Porque Napoleón había sido derrotado. Y Fernando VII eliminó toda esta basura y restableció el absolutismo. Por eso ya lo vemos después. Pero te das cuenta, te imaginas lo que sintió el pueblo español cuando su rey hizo eso. Se recontrasó. Y en las colonias, los criollos que habían viajado para apoyar y lograr todo esto también se recontrasaron. Claro, como tú si te asarías, ¿no? Cuando tu padre llega y elimina todo lo que hiciste por él. Bueno, también lo hiciste por ti misma, ¿no? Pero lo hiciste para acabar con los planes del maldito tío infeliz, pero tu padre ni siquiera te agradece, sino que bota de tu casa, los separa a los dos. ¿Qué te parece? Profe, pero el tío puede volver. No, porque ya el padre ya volvió y eliminó el artilugio del otro infeliz. ¿Qué te parece? Esa fue la misma historia ocurre acá con las cortavenas. Bien, ¿quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, rebeliones criollas. Estas van desde 1811 hasta 1815, aunque hay un gran antecedente. En 1805, una rebelión que nunca estalló. Se llama algunos la conspiración de Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde. Se dio en el Cusco. ¿Sí? Habían planeado, ¿de acuerdo? Rebelarse desde el Cusco contra justo la reforma que daban los reyes. Todavía no había ocurrido la de Napoleón ni nada parecido, pero fueron delatados y capturados y ejecutados en el Cusco. Se considera un antecedente de rebelión. Estas rebeliones sí tienen que ver con la invasión napoleónica, ¿de acuerdo? Ya, a ver, ¿cuáles son esas rebeliones? En 1811 estalla la de Cela, de Antonio José de Cela en Tacna, conocido como el primer grito de Tacna, pero terminó preso en la prisión de Panamá, llamada Chagres. Murió en 1821, 10 años después. 1812. Profesor, disculpa. Desde 1811, cuando no lo escuché bien. ¿Me contaste es que Sí, podías ver? claro, en 1811, Cela se revela en Tacna, Francisco Antonio José de Cela en Tacna, pero fue derrotado después de 5 días, de acuerdo, de haber tomado las comisarías, el centro militar ahí de Tacna. Fue derrotado y capturado y llevado preso a la prisión de Chagres en Panamá, muriendo en 1821, ahí en Panamá. Algunos de sus biógrafos dicen que murió el mismo día que don José de San Martín está proclamando la independencia, el 28 de julio de 1921. Ya, 1812 se revela en Juan. ¿Quién, profe? JJ, o sea, Juan José Crespo y Castillo. Sí, pero fue derrotado en la batalla del Puente Ambo por las tropas del español Prada. A la profe. 1813
Se revela otra vez en Tacna Enrique Payardele, pero fue derrotado en la batalla de Camiara. Si te das cuenta, todas las rebeliones son provincianas, ¿de acuerdo? Son provincianas, no se dan en Lima. Pero la más importante de todas, la más grande rebelión anticolonial después de la de Tupac Amaru, o sea, está en segundo lugar, fue la de 1814, que se extendió hasta el 15. La de los hermanos Angulo, Mariano, José y Vicente Angulo, que eran criollos, y Mateo García Pumacahua Chihuantito, cacique de Chincheros, o simplemente Mateo Pumacahua, ¿de acuerdo? Ellos se rebelan, ¿de acuerdo? Exigiendo que sea otra vez repuesta la Constitución de Cádiz, se enteraron de lo que hizo el rey. Así que fue una rebelión, creo, importante. Lo conocen como la rebelión de los tres frentes, porque se dio en Puno, se dio en Ayacucho y también en Arequipa. Pero fueron derrotados en varias batallas, Chacataya, Matará, Pacheta, pero la definitiva fue la batalla de Humachiri. Incluso el joven poeta Mariano Melgar también fue capturado en esa rebelión y ejecutados. Muy bien, así acabaron las rebeliones criollas. La pregunta del año es, ¿por qué fracasaron? Todas ellas por la contrarrevolución, por la contrarrebelión que hizo el virrey Abascal. Él derrotó, también conocido como el Marqués de la Concordia. Él derrotó todas estas rebeliones. Él no reconoció para nada. ¿Sabes tú que dos de ellas, la de Sela y la de Payardele, fueron apoyadas por los criollos bonaerenses? ¿Cómo te son bonaerenses? Mira lo que voy a hacer. Es un mapa de Sudamérica. Ya había nuevos virreinatos. Está el virreinato de Río de la Plata. El virreinato de Nueva Granada. Y esto, tanto le habían dado en el Tratado de San Ildefonso, le dieron a Portugal, estos eran los dominios de Portugal. Será Nueva Granada, será Río de la Plata. En el Perú estaban molestos porque este territorio que ves acá, conocido como el Alto Perú o Chuquisaca, la región de Chuquisaca. Chuquisaca, el Alto Perú, también lo conocían como Charcas. Pero fue pues de Bolivia, claro, después se llamaría Bolivia, Bolívar, creo, es la República de Bolivia. Pero nadie la llamaba Bolivia. Era Charcas, Chuquisaca o simplemente el Alto Perú. Ya en el Perú estaban molestos porque con la reforma borbónica, la creación del Río de la Plata, el Río de la Plata controló el Alto Perú. Pero, adivinen, en 1810 volvería otra vez al virreinato del Perú. Otra vez. Ya después será Bolívar quien divida y crear la República de Bolivia. Eso fue en 1825, por si acaso. Bueno, ya. Te decía, ¿sabes tú que mientras estas rebeliones se daban en el Perú, también habían otras contrarrevoluciones que estallaban en otras partes? Claro, en Chile, en Quito, en Bogotá. Bueno, también se estallaba contra el gobierno en Charcas, Chuquisaca, Buenos Aires.
¿Qué me falta? Charca, Chuquisaca. Hay otro La Paz. Bueno, ya, era una zona muy rebelde. Te decía, sabes que todas fueron derrotadas por el Villavascal, todititas. Sobre todo esta zona, pero no pudo con la región de Buenos Aires, que fueron los únicos que vencieron a las tropas que envió Abascal. Pero Abascal, para fregarlos, derrotó estas zonas y les quitó el control de esta región. Le quitó el control y vuelve a ser otra vez parte del virreinato del Perú, por si acaso. Ya los desplazó a estos bonaerenses del dominio de esa región. Ya ten presentes. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí te dije, el tercer evento que ocurrió fue el restablecimiento del absolutismo. ¿Eso qué provocó aquí en el Perú? Que llegaran, ¿qué cosa? A ver, dime, ¿qué episodio nos falta? Las corrientes libertadoras. Muy bien, señoritas, y es que vamos con la primera. ¿Qué pasa? La corriente libertadora del sur. Profe, rapidito. San Martín llega al Perú en 1800, vamos a hablar de PC de Chile, ¿de acuerdo? El 20, y él se va en septiembre. Él llega cuando, profe, sí, el 7 y 8 de septiembre del 20, y se va en septiembre de 1822, ¿de acuerdo también? La profe, sí. Primero realizó una gran campaña, una campaña militar rápida y eficiente, por ejemplo, y luego ya, uy, ¿qué pasó? Luego establece su gobierno provisorio que él llamó el protectorado, porque se proclamó protector del Perú. En su campaña militar por tierra, Álvarez y Arenales suple confianza. Arenales obtiene un triunfo en la batalla de Cerro de Pasco. Luego Cochrane, su brazo derecho militar, se roba la Esmeralda, el mejor buque español, y toma el puerto del Callao. ¿Sí? Los españoles se entrevistan con el virrey Pezuela en la conferencia de Miraflores. Muy importante, ¿sabes por qué? Porque ellos pidieron a los españoles que se retiraran del Perú, pero los españoles le pidieron a San Martín reconocer la Constitución de 1812, que había llegado por la pura, le dijeron. Pues fue un fracaso la conferencia de Miraflores. Pero luego los españoles culparon al virrey, o sea, los altos mandos españoles, los realistas, culparon al virrey Pezuela de los grandes triunfos que tenía San Martín, al que se rebelan contra él un golpe de Estado, conocido como el motín de Asnapuquio. Tras ese golpe, se convierte en virrey del Perú José de la Serna Hinojosa. Desplaza a Pezuela. Y la Serna se entrevista, así con quien, profe, se entrevista con San Martín en la conferencia de Punchabuca. Ahí esa conferencia también fue la casa, porque San Martín propuso por primera vez, le propuso al virrey de la Serna, por primera vez sus planes. ¿Cuál era el plan de San Martín en el Perú? Instalar aquí una monarquía constitucional. Ese era su plan. Profe, tuvo éxito, ¿de acuerdo? No tuvo el apoyo esperado, ya vas a ver por qué. Bueno, al final ingresa a Lima. Cuando ingresa a Lima, ¿de acuerdo? Para proclamar independencia, lo recibe el cabildo de Lima, el alcalde Isidoro de Cortázar. Ya, profe.
el cabildo lo recibe el municipio y ahí proclama la independencia, ¿no? Eso fue un 28 de julio, bueno, 4 veces lo hace. Desde el 15 hasta el 28 de julio fueron en 4 lugares. Finalmente, después del 28 de julio, ya 5 días después, el 3 de agosto, está instalando su protectorado. ¿Sí? Tomó medidas para que los criollos le presten plata, no lo financiaron. También estableció símbolos patrios para que otros países también se convenzan que el Perú ya era libre. Buscó financiamiento de Inglaterra. Pero ni así le prestaron. Se entrevistó con Bolívar en la conferencia de Guayaquil, pero no le prestó plata tampoco para su campaña. Finalmente, San Martín se va del Perú, pero antes convocó a un congreso, congreso constituyente, el primer congreso peruano constituyente, el primer congreso peruano antes de irse. Se despide de ellos y se va del Perú. Muy bien, así que ahí viene nuestro tercer episodio. ¿Cuál puede ser? La corriente electoral del norte. No, perdón, segundo episodio. No, ¿por qué no del norte? Porque te dije que el Perú estuvo un año de San Martín y Bolívar. A ese episodio lo vamos a llamar la fase peruana de la independencia. Desde septiembre de 1822 que se va a San Martín hasta el 1 de septiembre de 1823 que llega Bolívar. ¿Qué ocurre, profe? Un tiempo el Perú estuvo bajo dominio del Congreso peruano, fue lo primero. Cuando se va a San Martín, el Congreso dominó la política económica peruana. Decidió establecer un gobierno republicano. Se fue al diablo el proyecto de San Martín a establecer. San Martín había querido difundir su idea monárquica, pero ellos eliminaron la sociedad patriótica, que era la institución que San Martín había creado para difundir la monarquía constitucional. La disolvieron, establecieron la república, un congreso unitario, y atacaron a los españoles en lo que se conoce como la primera campaña de intermedios. Pero fracasaron, perdieron. Fue el motivo porque el ejército le dio un golpe de Estado conocido como el primer golpe de Estado republicano, conocido como el motín de Balconcillo. Primer golpe de Estado de la vida republicana. Y en ese motín el ejército logró que el Congreso les nombró un presidente. Ese presidente fue Rivabuelo. Pero el Congreso quería desde su inicio vacar a Rivabuelo, porque lo que ves ahora, lo que hicieron con Castillo desde el inicio, ¿no? Querer sacarlo, porque había sufrido un golpe de Estado, y se les agarraron para hacerlo. El hombre se realizó el primer empréstito de la República, inició la segunda campaña de intermedios, pero no le fue bien después de la batalla de Cepita. El Congreso lo restituye entonces y nombra a Torres Tagle como presidente. Él es quien manda a traer a Bolívar mediante la misión Sánchez Olmedo. Así Bolívar llegó al Perú, en ese contexto. Habían dos presidentes porque Rivabuelo no aceptó su destitución. Rivabuelo en Trujillo y Torres Tagle en Lima. Bueno, en ese contexto llega Bolívar. ¿Hasta aquí está claro? Vamos, chancones, ¿está aquí claro? Sí, profesor. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Corriente Libertadora del Norte. Desde que llega Bolívar en septiembre, el 1 de septiembre de 1823, pasando por la independencia del Perú, fuimos completamente libres en diciembre de 1824. Pero Bolívar se quedó acá
para tratar de poner sus planes hasta que se va del Perú. También en septiembre de 1826. Porque se fue del Perú para evitar que la Gran Colombia, el territorio que le había formado al norte, se dividiera. Bueno, como sabes, él nos hizo libres así rapidito tras sendas campañas en la batalla de Junín, ¿cierto? 6 de agosto. Y una batalla de Ayacucho, donde él no participó, participó Sucre, recuerda, también llamada la batalla de los generales. Mientras que en Junín lo conocen como la batalla de los sables o batalla sin porque no hubo disparos. Y gracias a la acción de los húsares se logró aquí la victoria, ¿no? Aquí la división peruana y a las montoneras se logró la victoria en Ayacucho. Por ello se firma la capitulación de Ayacucho, pero debes saber esto. Quienes perdieron los españoles, pero a pesar que perdieron la batalla, la capitulación que se firmó era recontra beneficiosa para ellos. Claro, nos comprometimos a pagarles a ellos una indemnización de guerra alucinante, no le ganamos. A los que querían irse a España les pagábamos su pasaje y adquiríamos propiedades que tienen aquí. Los que tenían acá propiedades se les respetaba si querían quedarse. Y si querían quedarse siendo parte del ejército patriota, se les respetaba su galón y su sueldo. O sea, con el mismo galón, o sea, con el mismo rango, cargo que tenía, si eras comandante del ejército español, era comandante del ejército patriota. Y con el mismo sueldo que te pagaba España. Alucinante, ¿no? ¿Y por qué hizo eso Sucre, el que firmó el nombre del Estado? Por presión de Bolívar. Bolívar le dijo, haz lo que sea posible para ya acabar con esta guerra. Lo que sea posible. Es que Bolívar está desesperado por incentivar sus planes. ¿Qué planes tenía Bolívar? La unificación de todas las naciones hispanoamericanas. Ese es el proyecto bolivariano. La segunda que aquí. El proyecto bolivariano. Desde 1824, bueno, 25 ya, hasta que se va el Perú el 26. Para poder ejercer su proyecto necesita el Perú dividido. Sí, por eso creó la República de Bolivia. Después del Congreso de Chuquisaca. Su primer intento de unificación fue el Congreso de Panamá, que fracasó por culpa de Chile y Argentina, que no existieron, y de Brasil y México, que se opusieron a esta unificación. Su segundo y último intento fue la Federación de los Andes. ¿Qué fue esto, profe? Un intento por unir los países que la había liberado. ¿Cuál, profe? Acá te va, mira. Ya, dijo, no importa. Pues los países que yo liberé. Así es que divina su intención era unir todos estos. La Gran Colombia, que allí estaba, la Gran Colombia, aunque ellos decían que la Gran Colombia está por acá. Mira, es el mapa del Perú de ese entonces. Mira, ya había ido el Perú en dos, creo, Bolivia. Este es el Perú. Pero ellos decían que la Gran Colombia era desde acá. Desde acá. Todo esto. Decían que era la Gran Colombia. Le quitaban al Perú el territorio de Tumbes, Jaime y Maynas. La unión de la Gran Colombia de Perú y Bolivia. Esa era su canción. Acá, mira, hasta acá era Panamá. Era parte, Colombia no existía como país.
Todo eso, todo lo que se cae era Colombia. Van a zona punteada, que era Perú, y esta rayadita, que es Bolivia. Si te das cuenta, son actualmente 6 países: Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En ese entonces 3. Eso llamó él la Federación de los Andes, pero fracasó por la oposición de los peruanos a semejante medida. Bolívar salió del Perú para evitar que la Gran Colombia se dividiera, porque parecía separarse entre países otra vez. Ya más adelante, pues que Bolívar se murió, ya se separa. Y en el siglo XX, Panamá también se separa de Colombia. Sí, por una guerra civil fomentada por Estados Unidos para hacer su canal. Bueno, entonces, hasta ahí queda claro todo. Luego ya Bolívar se va. Hasta ahí claro todo. Sí, profesor. Estamos listos entonces para responder nuestro material. Y acá está. Se ve la pantalla. Confirmen. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está todo nuestro material. Lúzcanse, lúzcanse. El 4 de noviembre de 1780 estalló en los Andes la rebelión más sangrienta en pos de la libertad. Señale quién la comandó el 4 de noviembre, la más grande rebelión indígena. ¿Quién la comandó? ¿La B? ¿Qué la baste, niña? Vi la clave, léela. ¿Qué dice la B? ¿Qué dice el toque? La A. La A dice. Pero qué vaina, difícil. No digan la B, la C, la D. Lean la clave, digan Tupac Katari, José Cumbacanqui, Diego Tupac Amaro, Julián Apaza, Juan Crespo, lean. José Condorcanqui. José Condorcanqui. Ya llevan 2 que dicen eso. ¿Quién más? Bien, damitas, José Gabriel Cumbacanqui Noguera, el famoso Tupac Amaru segundo. Él, solo aquí está su verdadero nombre. No caigas en esa trampa. Segunda, señala cuál de los siguientes personajes no se relaciona con la gran rebelión de 1700 de Tupac Amaru. Hay un personaje que no tiene que ver con su rebelión. ¿Será el negro Antonio Blitas? ¿Será María Parado de Bellido? ¿Será el visitador Antonio Leche? ¿Será el virrey Agustín de Jauregui? ¿O será Cristóbal Tupac Amaru? Vamos, chancones, lo único que falta aquí en la lista es Antonio Blitas. Hay alguien ahí que no corresponde. Murió después de Agustín Tupac Amaru. Jauregui. Jauregui fue el virrey cuando se revela Tupac Amaru. Así que sí tiene que Antonio ver. Arecha. Tupac Amaru. Areche fue el visitador que rota a Tupac Amaru. Cristóbal Tupac Amaru. ¿Qué dijiste, niña? Cristóbal Tupac Amaru. Fue su sobrino que continuó la rebelión de Tupac Amaru. Hay alguien que nada tiene que ver. María Parado de Bellido. ¿Por qué? Porque ella es la etapa de la independencia. Ella muere cuando aquí estaba San Martín todavía. Era una jefa de correo. Bueno, era esposa del jefe de correos. Sirvió el ejército de Arenales de San Martín. Sirvió como espía, pero fue capturada por un español, por un líder español, llevada ante él. Su nombre, Carratala. Carratala ordenó fusilarla a María Parado de Bellido. Cuidado con eso. Ya. Otro. La sociedad amantes del país se encargó de editar, ¿cómo se llamó el periódico que difundía los ideales de la sociedad amantes del país? ¿Recuerdas? Mercurio peruano. Mercurio peruano. ¿Qué dice el resto? Está bien, está mal, al toque.
Vamos, trancones. Sí, Que está bien vayan. las. Claro, casita, pero participen, pues poco participan. Sí, casita, felicidades. Tan fácil todo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes personajes tradujo y difundió la Declaración de los Derechos del Hombre? Fue un colombiano, ¿recuerdas? Que Antonio tradujo. Nariño. Tranquila, monstrua, al toque lo sacó Antonio Nariño. Dije, para pensarlo todavía. Bien, bien. Las Cortes de Cádiz fueron influenciadas ideológicamente porque, a ver, ¿qué ideología tienen en la cabeza los miembros de la Corte de Cádiz? A ver, ¿quién me dice qué evento los influyó bastante? Ideales de la Revolución Francesa. ¿Qué dice el resto? Sí, está bien. Sí. Ya está bien, pero qué tercas son ustedes, la B. No digas la B, lee, ¿qué le cuesta leer? Así aprendes más, ¿sabías? Claro, vas a recordar lo que has pronunciado. Imagínate, esta pregunta me vino y en tu cerebro va a buscar algo que tú has pronunciado. La Revolución Francesa. ¿Acaso tu cerebro sí me vino? La clave era la B. No, pues, obvio que no, lee, eso que se queda mejor en el cerebro. La Constitución de Cádiz, acordaron varias cosas, ¿recuerdas? Hay una de ellas, ¿sabes? La igualdad entre criollos y españoles. La mía dice que es dedazo. ¿Qué dice el resto? La igualdad criolla española. Ya, perfecto, dedo. Tranquilo, yo dije, va a estar más tarde para ustedes. Señale qué territorio controló a la fuerza del virrey Abascal para frenar el ímpetu de lo... ¿Qué territorio las tropas de Abascal controlaron? ¿Recuerdas? Para evitar que los bonaerenses llegaran hasta ahí. Les quitó un territorio y lo controló Abascal. ¿Qué territorio? Chuquisaca. Ah, sí considero. O si quieres también llamarlo el Alto Perú, ¿no? O Bolivia, pues casi se llamará después. Chuquisaca. Muy bien, changonas. El virrey La Serna asumió el control del virreinato con, ¿recuerdas con qué evento desplazó el virrey Pezuela? Vamos, ¿no se acuerdan? Fue un golpe de No, estado. el motín de Agasacupuquio. Haz la puta, un ratito, joven. Un ratitín.
Listo, jóvenes, muchas gracias. Hasta Puquio, exacto. El motín de Aranjuez fue allá cuando Napoleón Bonaparte invadió España. El pueblo español obligó a Carlos IV a hacer la corona a Fernando VII. La Esmeralda fue un evento en el cual Cochrane, que trabajaba para San Martín, se robó el mejor barco español. El motín de Aranjuez se repite en un buen beso. La caída del Real Felipe, ¿de acuerdo? Fue cuando los españoles capturaron el lugar otra vez, después de un amotinamiento de soldados bonaerenses y chilenos que habían quedado ahí después que San Martín se va. La respuesta es Anita. En la conferencia de Punchauca, San Martín le propuso al virrey La Serna, ¿recuerdas cuando se entrevistaron los dos? Que le propuso por primera vez. Le planteó sus planes, ¿recuerdas? A ver, ¿qué le propuso? ¿Qué me dice? Establecer una monarquía. Establecer una monarquía constitucional. ¿Qué dice el resto? Establecer una monarquía constitucional. Tranquilos, ¿no te crees pasado día? Muy bien, están chancones. Casita. Ante el fracaso de la conferencia de Punchauca, San Martín ingresó a Lima y se reunió con quién, a ver, después de Punchauca, San Martín de La Serna se va al Cusco y San Martín ingresa a Lima. ¿Con quién se reunió para poder aquí proclamar la independencia? ¿No recuerdas? Está fácil, ¿ah? Ya se acordó lo más tranca, lo más difícil, ¿no? Lo más fácil, no digo. El intendente de la provincia No, lo recibe Isidoro de Cortázar, ¿recuerdas? Él era el líder de qué? de las cofradías limeñas. Nancy, él era el líder del municipio, pues del municipio, solo que el municipio tenía uno, ¿cómo se llamaban los municipios del virreinato? Cabildos. Cabildos, pues, el cabildo de la ciudad, claro, los jefes de cabildo, eso es el alcalde, él lo recibe, el burgomaestre, el cabildo de la ciudad, el poteblecito, y estaba fácil, se te das cuenta, si no tanta tranca, cofradías, de provincia, ¿qué les pasó? Cachetón, ya la 11. Luego de proclamar la independencia el 28 de julio de 1921, el poder pasó a manos de San Martín, que dirigió 5 días después que instala él. Instala su gobierno provisorio. ¿Cómo se llamó? El protectorado. El protectorado. Ah, muy bien. Oye, ¿el varón qué pasó? Vamos jóvenes, estos son los monstruos. En la conferencia de Miraflores, los españoles propusieron ¿recuerdas? Que los patriotas propusieron que los españoles reconocieran el mes de Perú. Pero los españoles, o sea, los realistas, ¿qué le propusieron a los patriotas? Sí te dije. La paz con la Constitución de 1812. ¿Qué dice el resto? Sí. Así que, este es un Sí, caso. también. Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más? Perdón. ¿Ya qué más? Exacto. Le pidieron que reconozca la Constitución de 1812, que en España se había vuelto a estar en vigencia desde la rebelión de Juan del Rey. Muy bien, la cervecito. Digo, ¿cuál fue la victoria más importante? La primera campaña de Isla, recuerdas, él estuvo un triunfo en la sierra antes de entrar a Lima. El ¿Cuál Cerro fue? de Pasco. Cerro de Pasco. Ah, caramba. Muy bien, esto, atento, changones. Señale qué acontecimiento se relaciona con el intento de la instalación de una monarquía constitucional en Perú. A ver, ¿hay algo que San Martín?
ya me vino la gripe, creo. Ya, hay algo que San Martín creó para difundir sus ideales monarquistas, pero que luego el Congreso lo diluye. ¿Cuál fue? La Sociedad Patriótica. A ver, ¿qué dice el resto de la niña? ¿Está equivocada? ¿Está lo correcto? Es correcto. Está en lo correcto. Bien, bien, bien. ¿Qué han tomado hoy día? Su maca, seguro su quinoa con chocapic. San Martín se retira del Perú en 1822 y el poder pasó a manos de, a ver, ¿quién tuvo el poder? El Congreso Constituyente. El Congreso. Congreso Constituyente. El primer Congreso peruano. ¿Oye está? ¿Qué? A ver, déjame ver. ¿Sí ya está? Este es un cuadro resumen nada más. Entonces cerramos esto, dejamos de compartir, ya está. A ver, jovencitos. Entonces, como nos queda 15 minutos, les voy a compartir un videíto. ¿Sale? ¿Quieren? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Que lo disfruten. A ver, espérate, déjame buscarlo. ¿Dónde está? Un ratito. No está mi videíto. Claro, lo tenía. Era sobre don José de San Martín. Se llama Revolución. Igual dura 45 minutos, así que no ibas a poder verlo todo. Bueno, pero tengo otro. Entonces vamos adelantando. Como vamos a ver ya la clase que viene, los primeros pobladores, otras culturas, sugiero que vayas viendo esto. ¿De qué trata? Los precursores del Inca. Y si te va a hacer tiempo para verlo. ¿De acuerdo? ¿Quieres verlo? O ya te lo mostré. No, te mostré videos, ¿no? No, profesor. Ya. No, profesor. Listo, entonces. Vamos a compartir. A ver, ¿dónde estamos? Me confirma si se escucha el audio. Compartir pantalla. ¿Se va a ver? Papá, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, profesor. profesor. También archivos, tarjeta de memoria, no dice acá está. Movies, documentales, historia del Perú. Vamos con las altas culturas, precursores del Inca. Acá. Me dicen si se escucha el audio, ¿ok? ¿Se escucha el audio? No, profesor. ¿No? No. No, 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 profesor. Ya, ¿se escuchó el audio? No se no, escucha nada. profesor. Ya, bueno, un ratito, ya creo saber qué es. Es el MIT. Ya, entonces, ¿cómo le hago acá? Configuración.
Ya, compartir. ¿Se escucha? Sí, ya un poco. Ay, a ver. ¿Se escucha ahora sí? Se Sí, un escucha poco. un poco de eco. Profesor, Cuando les pregunté si se veía, si se escuchaba, me dijeron, sí, un poco. ¿Y ahora mejor? No, profesor. No escucho bien. es un dolor de oídos en sí. ¿Cómo? No es que no se escuche, sí se escucha, pero lo que escuchamos es algo difícil de entender a tal punto de que es inevitable. Eso está mal, pero no debería pasar. A ver ahora. Ahora ya no se escucha nada. ¿Y ahora? Yo no escucho nada. ¿Seguro? ¿Y el resto? No se escucha. ¿No se escucha? Y si pasamos con las tareas, Creo que sí, mejor no. Sí. Sí, profesor, mejor la tarea. Ya, pero alguno de ustedes, y no debería ayudarlo con sus tareas, pero ya. A ver, ¿cuál es su tarea? No tengo yo el archivo de las tareas. Si ustedes lo comparten, genial. Tienen cómo compartirlo ahí en pantalla. Uno de ustedes compártalo, yo les ayudo. Así se ven ganando ustedes mismos a uno. A ver. Mira, cocha mamá. Pues changones. Profesor, Ya, dime, profesor, dime. yo puedo compartir pantalla. Adelante, vamos, comparte la tarea.
Y yo les digo las claves. Ahí, Xiomara. Ok, sí lo veo. Listo. Vamos a poner pantalla completa. Aquí lo tengo. Dice, publicó Cartas Unidades Americanos, que fomentó el español. ¿Es en serio? Dice publicó, no el autora. El autor es Juan Pablo Vizcarra Guzmán. ¿De acuerdo? Es el autor. ¿Pero quién se encargó? Bien, Elvis. Eres un monstruo. Miranda. A ver, en la 2. Además de ser un líder político y militar, era también para las naciones amazónicas un líder religioso que quiso unir la resistencia andina y la resistencia amazónica sin llegar a conseguirlo. A ver, ¿alguien sabe? ¿Nadie? Yo lo dije, se reveló en el Gran Pajonal. Cuando él muere, la resistencia murió. A ver, ¿nadie? Uno, a ver, tiempo. ¿Cuántas preguntas son de su tarea? ¿15 también o 10? ¿Cuántas son? Son 20 preguntas. ¿20 de la tarea? Uy, entonces la profesora nos salta cuánto que va a su clave, ¿ya? Pero deberían hacer ustedes vagos. Pero ya, a ver. Juan Santos Atahualpa. La de diamantes del país surgió como consecuencia de la difusión ¿de acuerdo? Acá, Toribio de Mendoza difundió los ideales de la ilustración, ¿de acuerdo? En el Perú. Pero no hay ilustración, profesor. Ahí está una ideología ilustrada manifiesta en el plano económico. El librecambismo. A la Argentina, ¿no? La revista Mercurio Peruano, déjame ver, oye. La revista Mercurio Peruano fue publicado durante el gobierno del virrey, ¿de acuerdo? Ah, ya. ¿Quién les dio permiso, profe? Para que se publicara. Bien, Elvis Gil de Taboada y Lemos. Es su nombre completo. No veo las 5. ¿Me ayudas? Gracias. Poseía cocales, minas y tierras de Panyebar, pero su actividad económica más importante era el arriaje, pues con sus 350 mulas, ya él era arriero José Luis Dorján, Quito Romano II. A eso se dedicaba, besito. Pintor y zapatero cusqueño, incorporado a la rebelión de Romano II. Fue capitán y actuó de verdugo. Sí, su posición significó que los negros y castas estuvieran cerca de la rebelión. Claro, Antonio Blitas. Fue una, no veo, ahí está, fue una consecuencia inmediata de la rebelión de Tucumán II. Abolición de intendencia, no. Abolición de carta de mercancías, sí. Besito, claro. No veo, no veo. Y ahora sí. Fueron las juntas de gobierno creadas en 1909. Chuquisaca, La Paz y Quito. ¿Dónde estás? Casa. Con que comprometió a un grupo de criollos y nobles indígenas en su sublevación, coordinó su levantamiento con las operaciones porteñas de Castelli, del porteño Castelli en el Alto Perú. Ah, ya. Si es de eso, entonces estamos hablando de la zona sur. Y él es criollos y nobles indígenas de rebelión. Con el nombre con la operación de nombre Castelli. Tiene que ser entonces Enrique Payardele. Claro, besito. El intendente, ¿estás? El intendente José González Prada derrotó la rebelión de José López Castillo en la batalla del Puente Ambo. Beso. El primer congreso del 21 en el Perú tenía como finalidad establecer la forma de gobierno y fijar la constitución. ¿De acuerdo? Dedo. La 12, la 12, 12. No veo la 12. Los húsares del Perú estaban al mando del general que recibió la falsa orden del mayor peruano, Isidoro Suárez. El que dio la falsa orden fue Andrés Razoy, de beso. Para ejecutar sus planes federativos y de defensa continental, Simón Bolívar reunió en 1926 al del 26. Congreso de Panamá, claro, beso. La Federación de los Andes, implementada por Bolívar, no integró la República de... A ver, claro, Elvis, acá está en la 13, sí es beso, muy bien. No implementó la República de la Federación de los Andes. Chile, pues obvio, solamente los que la había liberado, Chile no. Bolívar al abandonar el Perú, el gobierno quedaría en manos de Santa Cruz, una consejo de gobierno Carlos Andrés de Santa Cruz. El potetero.
Ya hiciste. Sobre la independencia definitiva del Perú es correcto. A ver, viene la corriente libertadora del norte al mando de Santa Cruz, falsaza. El primer título que recibía Bolívar en Perú fue el de protector, no dictador, falsaza. Solamente Rivabueno será acusado de traidor Bolívar, no, también Torre Tagle. El mejor aliado político de Bolívar en el Perú fue Faustino Claro, eso es correcto, José Faustino Sánchez Carrió, perito. La general fue Ayacucho, falso. 17. Los departamentos creados por San Martín reemplazaron a las intendencias. Claro, pedazo. Uno de los grandes ideales políticos de San Martín fue, o eso es fácil, a ver quién nos saca. En serio, lo hemos marcado nosotros también. ¿Cuál es? ¡Al toque, vagos! La red. ¿La enano dices? Elvis dice beso. ¿Estás loco, Elvis? ¿Estabas bien, Elvis, hasta ahorita? La red. Establecer la monarquía constitucional. Eso bien, Orianca, ¿no? Orianca te llama, qué loco. Y a la siguiente no veo. Así ahí está la 19. Sobre la expedición libertadora del Perú. A ver, la idea de San Martín que siempre será... ¿Qué? Lo lidera San Martín que siempre será soldado patriota. Tuvo un aliado chileno llamado Antonio de la Nieta. Cochrane era el jefe de la escuadra libertadora y nunca proclamó la independencia del Perú. San Martín venció en todas las batallas, tanto Chile como... No. ¿Con que ser un patriota cabal? No, porque se fugó con la plata. No proclama... Lo lidera San Martín, que siempre será soldado patriota. Se refiere a que nunca, pues, nunca traicionó, ¿no? Nunca traicionó, quizás por eso la clave es Ana. Y sobre Casa, sí, es cierto que la escuadra la lidera Cochrane, pero nunca por en el Perú estuvo. O sea, estuvo en el ejército, pero no desde el Perú, así que tiene que ser Ana. Ordena cronológicamente. Cancha Rayada, Maipú, no, falso. Maipú, Cancha Rayada, no, falso. Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, sí, casita. Pues de Chile, la respuesta es casa. 20 casa. Llegó tu Chacones. Justo. Terminamos. ¿Ya está, creo? Sí, ya está. Terminamos, jovencitos. Señorita que compartió la pantalla, muchas gracias. Señorita tutora, también gracias. Ahí, Ya, profesor. permiso. Disculpe, pero le cedo con su tarea porque me quedó tiempo. Ya, profesor. Listo. Yo, jóvenes, adiós. Gracias también, Elvis. Gracias, Santiago. Gracias, Ángela. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Gracias, profesor. Chao. Está bien, Milagros. Gracias. Qué directa. Gracias, profesor. Chao. Gracias, señorita. Adiós. Nos vemos. Chao. Chicos, por favor, se quedan unos minutos, sobre todo quienes no están utilizando su correo institucional. A ver, por acá en sala puedo ver que algunos están utilizando sus correos personales. Están acá marcados de amarillo, por ejemplo, a ver, los nuevos, principalmente los nuevos, como Katia, Milagros, Santiago y Vivian. Chicos, ustedes se habrán dado cuenta que al momento de acceder a clases, los dejan en una sala de espera, donde les sale un mensaje que dice solicitar acceso. Entonces, para que ustedes puedan tener el acceso directo a las clases, tienen que utilizar su correo institucional. Este correo tiene que ser activado. Por ejemplo, ¿no? Cuando ingresas a clases desde el aula virtual, este te lleva a Meet. Luego te aparece un mensaje de solicitar unirse, similar a esta imagen. Para que este mensaje ya no vuelva a aparecerte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a hacer lo siguiente. Debes tener activado tu correo institucional, es decir, mantener tu sesión iniciada en Google. Tu correo institucional es tu usuario del aula virtual, el que se te envió al iniciar el ciclo, ¿no? Por ejemplo, un usuario puede ser 201234@pamer.p, tienes tu contraseña. Ese usuario está habilitado para funcionar como un correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a entrar a tu navegador, si es posible, hazlo en este momento. Ingresas a tu navegador, le vas a dar clic al icono de la parte superior derecha, luego en la parte de abajo te va a salir la opción de más añadir. Le das clic en esa opción
Y después de eso, te va a salir lo siguiente. Te va a salir configura tu nuevo perfil, iniciar sesión. Le das clic a este mensaje, te aparece esta ventana de iniciar sesión y en la parte de correo electrónico vas a poner tu usuario de Pamer, ¿ok? Pones tu usuario, le das siguiente, colocas también tu contraseña, te va a salir un mensaje y tú le vas a dar clic a entendido. Luego te aparece esta ventana, como en la imagen, le vas a dar siguiente y se va a activar el correo. Por último, le vas a dar a sí, acepto, para que tu correo institucional se quede guardado en tu computadora. Y te va a aparecer de esta manera. Es decir, cada vez que tú le des clic a la parte de arriba, a la parte superior derecha, te va a aparecer en la lista de tus perfiles tu correo institucional de Pamer. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es el correo de Pamer? En paréntesis va a decir pamer.p. Y cada vez que vas a ingresar a tu aula virtual de Pamer, primero debes ingresar a tu perfil del correo institucional, el cual ya se quedó activado en la computadora. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi perfil, le doy clic en la parte superior, lo busco en la lista de perfiles de mi computadora, selecciono el de Pamer, listo, le doy clic, se abre la ventana de mi perfil, de mi correo institucional e ingreso al aula virtual. De una vez que yo ingreso al aula virtual, cada vez que yo desee acceder a la clase, me va a dar el acceso directo sin mandar solicitud. Bien, chicos, entonces los nuevos, espero que se haya entendido. De todas maneras, si por ahí te has perdido en algún paso, este material lo voy a enviar al grupo, ¿ok? Entonces, a partir del día de mañana, ustedes tienen que ingresar con su correo institucional. Tienen que estar sus apellidos y también sus nombres. Bien, chicos, ahora sí, vayan a almorzar, a descansar un ratito y después a avanzar con las tareas. Eso es todo, nos vemos mañana.